¿Y de qué va la casa tercera tan interesante para saber y entender? Por un lado tiene que ver con comunicación, ideas, pensamiento, el entorno, las personas de ese entorno, tanto familiares como sociales, o sea, los vecinos, mis compañeros de colegio, y en familia son mis hermanos, primos, etcétera. Y lo interesante de esto justamente tiene que ver con, si seguimos el relato desde la casa 1, el momento del nacimiento, luego la adquisición de mis propios valores y recursos. Esto sería ese momento de la vida en el que nos toca educarnos, nos toca relacionarnos. Es el primer contacto un poco social, ¿cierto?, de mí con lo que pasa a mi alrededor. Y a través de ese contacto social, obviamente, y familiar, yo voy creando mi conocimiento, mi base de información, pero también mis ideas, que luego trataré de desarrollar en un sentido de vida que es el propósito de la casa que está enfrente, la casa 9, que se le opone. Entonces, dijimos, es el modo de relacionarnos con aquello que tenemos a nuestro entorno. Ustedes imagínense en la antigüedad, como decimos, el hombre, luego de formar su casita, su choza, carpa, no sé, dependiendo de los puntos de donde esté viviendo, bueno, le toca explorar el entorno. Y de esto se trata la casa 3, de esto se trata por analogía Géminis y Mercurio, su planeta regente, ¿no? Una vez que ya estamos aquí, que empezamos a descubrirnos, bueno, ahora nos volvemos a descubrir, pero desde el lugar de relacionarnos, interactuar. Y en ese sentido, bueno, tener una opinión de quiénes son los demás y una opinión de quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Así que, por un lado es el movimiento. Imagínense si vamos evolucionando de a 6 meses, este sería el momento de empezar a caminar, mínimo, gatear, etcétera, todo dependiendo de nuestras habilidades desarrolladas más o menos a partir de la casa segunda. Y en este gatear, caminar es donde empezamos a desplazarnos. Así que es una casa que también tiene que ver no solo con el conocer, sino también el comunicarse, viajar, desplazarse. Entonces, en apariencia esto uno lo cuenta a modo cuento y parece algo gracioso y divertido. Mira qué suerte, ahora vamos a empezar a aprender un vocabulario para comunicarnos, vamos a empezar a gatear, caminar para relacionarnos, pero obviamente todos hemos vivido esta experiencia en forma directa y luego a partir de familiares, los hermanitos, los hijos, los nietos, y vemos que es un periodo en donde también nos llenamos de frustración justamente en esos primeros momentos de querer caminar, querer expresar una idea, y hasta que adecuamos ese lenguaje, posiblemente en nuestro entorno surjan risas, burlas, etcétera, que nos van formando inconscientemente, no nos damos cuenta, pero ahí es donde formamos esa idea de que hablar puede ser peligroso, que bueno, moverse puede ser peligroso. Entonces, dependiendo del signo, imagínense Saturno, Capricornio en este ámbito, bueno, no solo me lleva a hacerlo cada vez más reflexivo y lento, sino que dentro de mí va generando como esta primera dificultad, esta primera inhibición. Así que bueno, es acá donde empiezo a formular mi lenguaje, ¿no? Entonces este lenguaje va a formar mis ideas, mis conceptos, mis criterios con los que me muevo en el ámbito cotidiano. Esto es lo que llamamos la mente concreta, esa mente que me lleva a analizar y comparar frente. Recuerden que también la casa sexta está regida por Mercurio, va a tener que ver con esto, frente a ese mundo emocional en el que caeré próximamente al entrar a la casa 4. Entonces nuestros pensamientos se van formando y uno los va desarrollando a partir de la adolescencia, y cuando llega la adultez, justamente la pregunta que nos hacemos es: ¿cuántos de estos pensamientos me expresan de verdad? Porque si me doy cuenta que estos pensamientos son adquiridos y no elaborados desde mí, es
como corresponde también una casa de estudios, ahí es cuando decido formarme, decido estudiar. Entonces, los planetas y los signos que estén en esa casa tercera van a revelar cómo nos relacionamos, cómo es nuestra actitud hacia descubrir nuestro entorno, hacia las personas que están en nuestro entorno y hacia la búsqueda o la formación de ese conocimiento. Entonces, si tenemos Marte o Aries, da igual, es una expresión de poder, de energía, de lucha y de rapidez, ¿cierto? Entonces, dependiendo si logro o no con esa rapidez el aprendizaje, son estas personitas que empiezan todo pronto, ¿no? Todo muchas veces antes de la edad, ¿cierto? Camina y habla antes que los hermanitos o los compañeros, ¿cierto? Pero también con esa misma facilidad se enoja, se frustra cuando sus pensamientos no son aceptados o no le prestan atención en el ámbito del juego, que es la casa 3, sus compañeritos de jardín posiblemente, ¿no? Ahora, no es lo mismo y siempre vamos a tratar de recordar este paso que vamos haciendo. No es lo mismo la casa 3 con un ascendente que otro. Recuerden que el mapa en sí es una globalidad y cada vez que miro una casa tengo que recordar las anteriores para ir sumando. Todo va sumando en astrología. Es una globalidad, ¿cierto? Entonces, imaginen, por ejemplo, quien tiene a Venus en esta casa 3, cómo se relaciona con ese ambiente, cómo es su proceso de pensamiento, ¿no? Acá todo lo que tiene que ver con armonía, placer, amabilidad, cordialidad, va a salir a la luz justamente por este aspecto venusino de unir, atraer, ¿cierto? Entonces acá son personas que hablan encantadoras, que tienen un lindo estilo de comunicar, que son posiblemente románticas y afectivas a la hora de hacerlo, dependiendo además el signo en el que esté ese Venus. Y la relación con los hermanos, con los compañeritos y todo, ¿no? Así que esa relación a partir de Venus vemos que va a ser mucho más cálida que para aquel que tiene a Marte, ahí posiblemente, ¿no? ¿Qué pasa con Saturno en esta casa tercera? Bueno, sabemos que Saturno habla de inhibiciones, limitaciones, dificultades, todo tipo de conflictos que vamos a tratar de escenificar en el ámbito de los hermanos. Esto es interesante porque muchas veces cuando uno le pregunta al adulto cómo te llevas con tus hermanos, viendo que hay un Saturno, siempre que haya hermanos obviamente, si no serán primos, compañeros, etcétera, viendo que hay un Saturno ahí y dirán que la relación es fría y distante. Pero si yo tengo ese Saturno es mío, tengo que ver cuánto cargo me hago de ese Saturno para que esa relación fuera fría y distante. A lo mejor ese Saturno se escenificó, sobre todo si soy el hermano mayor, en impartir mucho deber, muchas órdenes, y entonces obviamente que el otro tiende a separarse, a inhibir ese contacto con nosotros y la relación termina siendo fría y distante, ¿no? Siempre hay que vivenciar ese planeta, esa energía que hay celeste a partir del signo y el planeta como órgano de acción con primero desde uno, ¿cierto? ¿Cómo asumo yo ese Saturno? ¿Qué me pasó a mí en esa niñez, en esa preadolescencia, como para que yo luego en la vida adulta escenifique ese Saturno en el modo positivo, siendo esa persona seria, responsable de la comunicación y la palabra, cauta de lo que digo, sabiendo el valor de las palabras, lenta para articular, pensante, seria, y en el aspecto negativo, fría, distante, severa, crítica, sarcástica, ¿cierto? Entonces, siempre recordemos que en esas casas las energías que no reconocemos como propias son las que le damos a ese ambiente inmediato. Entonces, viendo la casa tercera, lo primero que debemos hacer es, si hay planetas o no hay, ver el regente de ese signo, el planeta. Si no hay planetas en la casa tercera, siempre va a haber un signo y ese signo tiene un dueño, ver en qué disposición está ese dueño. Si es Géminis o Virgo, será Mercurio, en qué casa está, qué aspectos recibe, porque todo eso le va a sumar
a mi manera de ver mi entorno y de relacionarme con él, ¿cierto? Entonces, si tenemos planetas ahí o vemos ese regente que está complicado, vamos a preguntar justamente eso, ¿no? Primero, ¿qué orden ocupo yo en la línea de hermanos? No es lo mismo ser el primero al que se le pone el sello de serio responsable y con el que los papás aprendemos a ser padres, que ser el del medio o ser el último, ¿cierto? Al que, por lógica de posición y por experiencia de padre, ya no se le presta la misma atención que al primero, uno tiene esa vivencia mucho más relajada y obviamente el niño lo percibe. Imagínense entonces el primero, cómo responde este relax de los padres cuando con él fueron muy Saturno, muy Capricornio, ¿cierto? Bueno, por eso él va a significar su relación de hermano mayor posiblemente desde ahí. Así que esas pautas de comportamiento que se establecen en ese primer vínculo que son los hermanos son los que vamos a llevar luego posiblemente a mi relación, no solo amorosa, sino también laboral. Entonces, por otro lado, recuerden que tiene que ver con una edad y esa es la edad de la escolarización. Así que cuánta oportunidad me dieron de aprender fácil y comunicarme, porque eso es lo que me va a formar luego en la oratoria. Si tengo planetas complicados ahí, me va a costar hablar luego en público. Si cada vez que trataba de decir algo en clase se reían, se burlaban, no era tonto lo que decía, no era aprobado, etcétera, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo van a ir esos años de formación y luego por aspecto, cada vez que se toque esa casa y esos planetas, es un modo de revivir, refrescar, para sanar o para volver a caer en esa traumática experiencia. Entonces, recuerden que es una casa de mente mental, no de mente todo junto, no de locos, aunque Mercurio es un poco loco, es el divertido juguetón, ¿no? Sino que tiene que ver con esa tónica mental, todo lo que cae ahí va a tener un proceso de análisis posiblemente, ¿cierto? Y por otro lado, como decíamos, tiene que ver con los medios de transporte y los viajes. Entonces es lo mismo, no es lo mismo tener Marte Aries ahí con mi modo de manejar o el tipo de transporte que elija, a tener, como decíamos, Neptuno Piscis, donde voy a tratar de viajar en un lugar donde haya mucha gente, así yo me siento contenido y seguro en ese ámbito, ¿cierto? Lo mismo el modo de expresar desde Neptuno Piscis no va a ser lo mismo que desde Plutón o Saturno, ¿cierto? Recuerden que es un signo de agua, entonces va a buscar la empatía con el otro, va a querer contar cosas que llamen la atención del otro para que me incluyan, ¿cierto? Va a ser un poco soñador y si tiene malos aspectos será posiblemente un poco engañador o fantasioso, ¿no? Decíamos por último que esta casa tiene que ver con profesiones como maestro, escritor, periodista, técnico, sobre todo de comunicación, vendedores, ¿no? Hay muchas figuras populares del medio como Johnny Carson, por ejemplo, que tiene una conjunción de Luna-Júpiter en esta casa, entonces fíjense que hay muchos locutores, periodistas que tienen su Sol en esa casa, su Luna o su Mercurio exaltado en ese sitio. Entonces, es muy interesante ver eso, cómo formamos nuestra opinión y cómo nuestra opinión es o no aceptada en ese medio para justamente tratar de trabajar y pulir nuestra forma de pensar y de comunicarnos, ¿cierto? Así que como ese precepto que usamos tanto, esa ley de correspondencia de como es arriba es abajo, si quiero ordenar mi interior, veo el caos en mi exterior. Y si no logro comunicarme bien o cada vez que me muevo tengo un accidente, bueno, tengo que cambiar eso por fuera para que se ordene mentalmente mi estructura, tanto mental como psíquica, ¿no? Así que, bueno, queridos amigos, esta es la síntesis de la versátil Casa 3.